Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Procuramos muchas veces hacer cosas buenas para ganarnos el amor de Dios. Y nos olvidamos que nuestra relación con Dios no depende de lo que nosotros hagamos por Él, sino de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús y que aceptamos con gratitud. No siempre hacemos las cosas bien, pero aún así Dios nos sigue amando, porque Él nos ama no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Puedes estar seguro que Dios siempre te ha amado, que Dios te ama y que siempre te amará, y que nada ni nadie podrá separarte de su amor divino. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 8 del versículo del 11 al 13. Escuchemos lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera una señal milagrosa que probara que Él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y volviendo a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. Este evangelio ciertamente sitúa a Jesús en una ciudad costera en la región de Galilea. Hasta allí ha llegado el Maestro, con el ánimo de hacer lo que Él sabía hacer, predicar el reino, anunciar la buena noticia del evangelio. Estaba allí para enseñar, estaba allí para instruir, estaba allí para predicar, estaba allí para manifestar la bondad, la misericordia y el poder de Dios. Y aunque ciertamente había personas ansiosas, deseosas de escucharle, también encontramos hoy en el Evangelio que había un grupo de personas, los fariseos, que estaban allí, no para aprender de Jesús, no para abrir su corazón a Jesús, sino para tenderle una trampa. Es decir, estaban allí con mala intención. En el corazón de estas personas, que eran conocedores de la ley, no había una intención buena, por el contrario, había maldad detrás de esa intención, y era simplemente tenderle una trampa. Vale la pena recalcar que no es la primera vez que los fariseos se van a enfrentar a Jesús. No es la primera vez que los fariseos están buscando la caída de Jesús, desacreditarlo. Anteriormente le han criticado porque Jesús, entre otras cosas, ha sanado el día sábado, mostrando así la misericordia y el amor de Dios. Porque sus discípulos no se han lavado las manos antes de comer, porque Jesús ha perdonado a una persona sus pecados y por lo tanto ellos están llenando de enojo, de contradicción y sobre todo de un sentimiento de contrariedad y de, podemos decir, enemistad hacia Jesús. Es lo que los fariseos estaban buscando, la caída de Jesús. Dice el Evangelio literalmente, estaban allí para tenderle una trampa. ¿Y qué es lo que le piden al Señor? Piden una señal del cielo. Piden una señal que pueda demostrar que realmente Él venía de Dios. Una señal que ciertamente probara, dice el Evangelio literalmente, que Él venía de parte de Dios. ¿Y dónde quedaron las señales que ya Jesús había hecho? ¿Dónde quedaron los milagros que ya Jesús había realizado? Ya Jesús, no olvidemos, había alimentado una multitud de personas con unos cuantos peces y pescados. Ya Jesús había sanado a ciertas personas. Jesús había expulsado demonios. Es decir, ya Jesús había dado muestra contundente de que realmente Él era el Hijo de Dios, que realmente Él venía de Dios, que Dios estaba obrando en Él y a través de Él. Pero nada de esto parecía ser suficiente para que ellos creyeran. La palabra de Dios, las Escrituras,
que ellos conocían, daban testimonio de que realmente el Mesías había llegado, que la promesa de Dios estaba siendo realidad en Jesús. No olvidemos, y lo podemos leer en Isaías, por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la promesa del Mesías, empieza a describir las acciones que Jesús estaba desarrollando, que estaba teniendo en medio de la gente. Él daría fuerzas al abatido, Él sanaría al enfermo, Él traería liberación a los oprimidos. Es todo lo que el Señor estaba haciendo. Todo esto demostraba realmente que Jesús era el Mesías, que Jesús venía de parte de Dios. Pero nada parecía ser suficiente para estas personas. Como a veces parece ser que no es suficiente lo que Dios hace y continúa haciendo en favor de nuestras vidas para que muchos puedan abrir su corazón y reconocer que Jesús realmente es el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Estas personas simplemente estaban encerradas en su propia verdad. Estas personas no querían abrir su mente y su corazón para acoger la buena noticia que Jesús les traía. Ellos se creían conocedores de la verdad y estaban negando la verdadera verdad, si ustedes quieren. Estaban negando la verdad que traía Jesús. Él era la verdad. No olvidemos, Él era la verdad. Ellos se creían conocedores de la verdad y se estaban cerrando a la verdad que era Jesús. Piden una señal del cielo, una señal que demuestre que realmente Él venía de parte de Dios. Pero Jesús no accede a sus caprichos. Jesús no accede a esa petición, porque Jesús se da cuenta que las señales, que los milagros simplemente sirven muchas veces para satisfacer la curiosidad de la gente. Ellos realmente no estaban pidiendo una señal para convertirse, para creer en Jesús como el enviado de Dios. Ellos estaban buscando simplemente una señal para satisfacer su curiosidad, pero no tenían ningún interés realmente de creer en Jesús como el Mesías. Jesús no accede a esa petición, porque volvamos a decirlo, no siempre las señales, no siempre los milagros que se hacen mueven a la gente al arrepentimiento, a la conversión y sobre todo a la aceptación de Jesús como el Hijo de Dios, a un cambio de vida, a un caminar con Jesús. Hay un pasaje bíblico donde habla precisamente acerca de esta situación y lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículo 20. Cuando Jesús habla de ciertos lugares, ciertas ciudades como Corazín, como Betsaida, incluso Cafarnaúm. Escuchemos, por ejemplo, lo que Jesús en cierta ocasión dijo acerca de Corazín. Dice, a partir del versículo 21, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios cubiertos de ropas ásperas y cenizas». Y hablando de Cafarnaúm, Jesús dice, «¿Crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy». Es decir, a pesar de los milagros que se hicieron en Corazín, en Betsaida, en Cafarnaúm, aún así, la gente no se arrepintió. Jesús sabía que los milagros que Él hacía no siempre iban a llevar a las personas al arrepentimiento, a abrirse a la gracia de Dios, al amor que Dios traía para ellos por medio de su Hijo amado. Él sabía que muchos estaban pidiendo señales milagrosas, como los fariseos, por ejemplo, solo para satisfacer una curiosidad, más que para realmente creer en Él como el Hijo de Dios. Lo cierto es que vemos hoy en el Evangelio que Jesús no accede a esta petición, sino que más bien, ¿qué hace Jesús? Jesús se va de aquel lugar. Dice el Evangelio literalmente, y lo escuchamos en el día de hoy, que Jesús entonces los dejó y volviendo a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. Es decir, Jesús no se queda debatiendo, Jesús no se queda discutiendo, Jesús no se queda allí tratando de darles pruebas y más pruebas para que la gente crea. No, Jesús sabe que el corazón de estas personas, como también sus mentes, están endurecidas. Y lo que hace es más bien ir a otro lugar donde pueda su palabra ser escuchada, otro lugar donde su palabra pueda ser acogida, recibida, otro lugar donde las personas puedan ser saciadas
con su presencia y sobre todo con la manifestación del amor de Dios por medio de las obras que Él hacía. Muchas veces en la vida tenemos que entender esta realidad. Habrá personas que no importa lo que nosotros hagamos, no van a creer. Habrá personas que no importa cuántas señales sucedan, nunca van a estar realmente abiertos ante lo que tú les quieres mostrar. Habrá personas que simplemente están empecinados en su realidad, en su verdad, en su mundo y no van a aceptar la verdad que tú les propones. Tenemos que obrar como oró Jesús. Se montó a la barca y se fue a otro lugar, porque también a otros lugares Él necesitaba predicar la palabra de Dios. Hoy es un día muy especial para que nosotros recordemos las maravillas, los portentos, los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos caer en el juego de pedirle a Dios señales para creer en Él. No, muchas veces queremos chantajear a Dios. Muchas veces queremos decirle a Dios, si haces esto, yo voy a creer más en ti. Pero no podemos hacer ese juego con Dios. No podemos tener esa clase de juegos con Dios. Simplemente tenemos que creer y eso es suficiente. Basta ver lo que ya Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Si hoy estás pidiendo una señal o necesitas una señal, te voy a recordar que la señal más grande es la cruz en la cual Jesús murió. Luego se levantó de entre los muertos y resucitó para ser nuestro Dios, Señor de vivos, Señor de muertos. Esta es la señal más grande. Cuando tengas dudas, cuando estés lleno de incredulidad, cuando quieras una señal, solo mira la señal de la cruz. Ahí está la manifestación más grande del amor de Dios. Esa muerte en la cruz trajo un gran beneficio para tu vida, como también para mi vida. Esa muerte de Jesús en la cruz obró nuestra salvación y por medio de su muerte y resurrección es que podemos caminar hacia su salvación. No pidamos más señales, por el contrario, recibamos hoy y acojamos en nuestro corazón la gran señal del amor de Dios, que nos amó tanto que dio su vida por nosotros en la cruz, para que tú y yo tengamos vida nueva. Abramos el corazón a Dios, creamos en Él y sobre todo, esforcémonos día tras día en caminar con Él. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.